página de noticias le tenemos un reportaje sobre Francisco Alberto Camaño de Ño, quien fue un político y militar dominicano que estuvo involucrado en la Revolución de Abril de 1965. Le doy paso a mis compañeros que seguirán ampliando sobre el tema. Gracias, Perla, por tu información. Yo les voy a hablar un poco de quién fue Francisco Alberto Camaño de Ño. Francisco Alberto Camaño de Ño nació el 11 de junio de 1932. Fue un militar y héroe dominicano que ocupó la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la Guerra de Abril de 1965. Francisco Camaño fue hijo del general Fausto Camaño Medina. Fallecido en 1986, su padre era un prominente militar durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y llegó a recibir las más altas condecoraciones del régimen, ostentando incluso el cargo de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, desde el 1952 al 1955. La familia de su padre es originaria de San Juan de la Maguana, lo que revela que en su árbol genealógico constan otras personalidades militares como Pedro Plutarco Camaño Medina, 1889-1893. Su tío, conocido por su enorme descendencia, y otros como Jorge Casimiro Fernández Medina, que fue un destacado teniente coronel del ejército dominicano. Esto es todo de mi parte, retorno con ustedes a los estudios. Recuerdo muy poco sobre él porque la historia son cosas que se lo olvidan, pero si no muy mal recuerdo, él se fue a una montaña, se ocultó en una montaña ya en sus últimos días finales, algo así. Muchas gracias sobre Camaño. Bueno, yo me acuerdo que Camaño era un presidente militar de la República Dominicana que estuvo en la Guerra de Abril de 1965. Muchas gracias. Ahora continuaremos hablando sobre qué sucedió con Camaño en su regreso al país en el 1973. El viernes 16 de febrero, Francisco Alberto Camaño de Ño y Lalane fueron capturados y asesinados mientras se encontraban en la zona próxima a la carretera de Constanza, San José de Ocoba. Los guerrilleros que fueron sobreviviendo a la emboscada tendida por los militares lograron escapar, pero fueron convirtiéndose en bajas en las medidas que avanzaban los días. Del grupo de 8 hombres, solo Claudio Camaño y Harlen Germán lograron sobrevivir al asedio. El primero pudo llegar hasta la ciudad de Santo Domingo y se aisló en la embajada de México. El segundo, Harlen, fue apresado en la ciudad de Villa Altagracia y mantenido durante varios meses en la cárcel. ¿Cuál fue el motivo de la Guerra de Abril en el 1965? La contradicción surgió precisamente porque los militares trujillistas, balagueristas, desconocieron los acuerdos políticos y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch sin elecciones. Precisamente esas descendencias fueron la causa principal para que un golpe de Estado se transformara rápidamente en una revolución. Me encuentro con Serapio Baté, que nos va a explicar de Francisco Alberto Camaño de Ño. ¿Qué usted sabe de Francisco Alberto Camaño de Ño? Francisco Alberto Camaño de Ño fue el coronel constitucionalista que promovía el retorno del profesor Juan Bosch al poder en el año 1965. A raíz de la guerra de 1965, cuando vinieron los americanos en condición de paz a la República Dominicana, el general constitucionalista lo enfrentó en la cabeza del puente Juan Pablo Duarte. A raíz de finalizar la guerra, el profesor Joaquín Balaguer, que obtuvo el poder en el 1966, lo mandó como agregado militar a la Embajada de Londres, de donde desertó y se erradicó en Cuba y formó un movimiento
llegó en el 1973 por la playa de Caracoles y se insertó en la cordillera central, en donde fue. Muchas gracias, compañeras, por estas informaciones tan importantes. Aquí Nairobi Vicente, y como hemos escuchado anteriormente, Francisco Alberto Camaño Deñó ha sido una figura muy importante en la historia de la República Dominicana. A lo largo de su vida, Camaño Deñó logró varios hitos y dejó un legado significativo en la política y la lucha por la democracia en nuestro país. Algunos de sus logros y legado incluyen: líder de la Revolución de Abril de 1965. Francisco Alberto Camaño Deñó se convirtió en una figura central en la Revolución de Abril de 1965, un movimiento que buscaba restaurar la democracia en la República Dominicana. Junto a otros líderes como Juan Bosch y otros militares leales a la constitucionalidad, luchó contra el gobierno autoritario de Donald Reid Cabral. Esta revolución llevó al retorno de Juan Bosch al poder y la restauración de la democracia en el país. Defensor de la democracia. Camaño Deñó fue un firme defensor de la democracia y los principios constitucionales en la República Dominicana. Luchó por la restauración de un gobierno democrático y por la celebración de elecciones justas. Contribución a la estabilidad política. Su papel en la Revolución de Abril de 1965 ayudó a evitar un prolongado conflicto civil en la República Dominicana y contribuyó a la estabilidad política en la región. Legado político. Camaño Deñó se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y los derechos civiles en la República Dominicana. Su legado inspiró a generaciones posteriores de dominicanos a luchar por la justicia y la democracia en nuestro país. Héroe nacional. Después de su muerte, Francisco Alberto Camaño Deñó fue considerado un héroe nacional en la República Dominicana. Es por todo eso que el 16 de febrero de este año se cumplió 50 años de su muerte, que fue en el año 1973, siendo este un aniversario especial que connota las cualidades de dignidad, decoro, entrega, valentía y amoroso patriotismo que deben poseer los hombres que tienen responsabilidades públicas con su nación y con su pueblo. Al igual, cada año se lanza al Mar Caribe, en la memoria de Francisco Alberto Camaño, una flor. Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto.